Tratar de indicar específicamente en antecedentes, porque estábamos ya revisando un poco en la práctica, era que esos antecedentes tenían que tener un fondo, una base. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo tipo de antecedente nos va a dar una referencia de qué está sucediendo con el paciente. ¿Ok? Ustedes ya han hecho varios cursos, cardio, neuro, etc, etc. Cuando se describe un antecedente siempre se describe por año, por ejemplo 2002. En el 2002, ¿en qué hospital? Hospital Nacional Edgardo Revallat Martín, por ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Tal vez ahí tuvo un diagnóstico de una diabetes mellitus 2. Los síntomas más importantes por los cuales vino, tal vez fue polidipsia, poliuria, ¿qué más? Polifagia, pérdida de peso, y de pronto algo de fiebre, disnea, etc, etc. Probablemente de todo esto que ha ingresado el paciente, pues ha tenido una descompensación. Acá no sé a qué edad tendrá, pues tendrá tal vez unos 32 años, vamos a suponer. ¿Ok? Es algo ficticio en lo cual ustedes tienen que marcar específicamente el cuadro. ¿Por qué? Porque ¿qué año estamos ahora? ¿Cuántos años ha pasado? 23 años. ¿Sería? 23 sería 55. ¿No es cierto? Entonces, este antecedente que primeramente nos va a referir un probable diagnóstico que nos está indicando el paciente, y si es que lo tenemos de una historia clínica antigua, probablemente lo vamos a corroborar, con los signos y síntomas que han sido pues parte del paciente, nos va a definir qué probables diagnósticos haya tenido internamente en la hospitalización. ¿Cómo qué diagnósticos? Tal vez una neumonía, tal vez una cetocidosis diabética, tal vez una sepsis urinaria también. Al paciente de pronto se le diagnosticó por primera vez diabetes, se le manejó con un tratamiento de metformina. Tal vez no solo quedó en metformina, también sería un ASA. El paciente no sabemos qué antecedentes se haya marcado anteriormente, pero por algún motivo tiene este ASA, esta metformina. O finalmente, pues en el paciente se ha dado tratamientos con, no sé, carbapenems. Carbapenem. Entonces, este tipo de antecedente a ustedes les va a ayudar en el sentido de que ya el paciente tuvo contacto primeramente con gérmenes, ¿no es cierto? Una neumonía, estuvo con el tratamiento de diagnóstico probablemente de novo, de diabetes mellitus, tuvo una infección urinaria, habría que ver por qué tuvo una infección urinaria un paciente tal vez varón, acá que estamos mencionando. Se trató con metformina, ASA y carbapenems, ya tuvo una exposición a un antibiótico de alto espectro, carbapenem, ¿por qué usaron? O sea, todo eso en su cabeza de ustedes tienen que tratar de encontrar una explicación. De nada sirve que todo lo que escriban no sea razonable, no sea razonado. ¿Por qué debe ser razonado? Porque eso va a marcar probablemente en el futuro del paciente. Por ejemplo, este 2025 nuestro paciente ya, pues, ¿cuántos años de diabetes? 23. Tal vez en nuestro distinguido Hospital Nacional Antonio Lorena, ¿así? No es nacional, ¿eh? ¿Ya? Diabetes mellitus, ya acá. ¿Cuántos años ha pasado? 13. 13 años de diagnóstico. Ya va como antecedente, ¿eh? Pero en esta oportunidad tal vez nuestro paciente ya no viene por el mismo motivo, es lógico, ¿eh? No creo que vengan y digan ustedes, como siempre me dicen, doctor, está en hipertensión estadio 1. O sea, el paciente 7 años con hipertensión y tal vez están con estadio 1, ¿no? Eso ya es un diagnóstico probablemente de base. Cuando el paciente viene con antihipertensivos, el diagnóstico que tiene es hipertensión arterial y punto. Y de ahí deriva controlada y no controlada. No puedes estadiar algo que está, entre comillas, con tratamiento. Sería, pues, doctor, está en estadio 3, una hipertensión arterial, y le estoy dando losartán y también estoy dando lodipino. No estás dando nada, no estás no estás controlando la enfermedad. Pues, en otras palabras, no sirve tu tratamiento, ¿no es cierto? En acá, cuando tiene 13 años, el paciente ya no va a venir, digamos, por este motivo. Va a venir, o sea, que doctor, estoy viviendo porque tengo edemas, también tengo vómitos, que es lo que prácticamente tengo 7 días. Es diferente el cuadro.
Cuando uno ya ve y dice, tiene edemas, vómitos, habría que investigar. ¿Has comido algo? ¿Tienes diarrea? No tengo diarrea, solo edemas y vómitos. O sea, él te va a decir que se me hinchan los pies, yo lo transloco a edemas. ¿No es cierto? Es lo que yo tengo que interpretar. No puedo fácilmente decir, el paciente me ha hecho edemas, porque también hay otra equivocación, clásicamente que se observa en los pacientes que actualmente pues, leen mucho internet. Cuando les dices, parece que tienes una enfermedad, se pone a investigar toda la noche y al día siguiente viene con signos y síntomas nuevos. O sea, qué raro, ¿eh? Signos y síntomas nuevos, qué extraño. O sea, un poco más tarde el diagnóstico. Y en ahí está la equivocación de ustedes. Y en ahí está la equivocación de los médicos. Y en ahí está la equivocación de los especialistas. Que tenemos que nosotros corroborar todo lo que el paciente diga. Cuando yo pongo edemas y vómitos es porque yo he corroborado que es así. Cuando ustedes les digan, doctor, vengo por tal cosita, ustedes tienen que corroborar por lo que está viniendo. O sea, de pronto dicen, doctor, vengo porque me canso. Muy bien. ¿Qué más? Nada más, porque me canso. Y ustedes dirán, ¿por qué se cansa? ¿Qué edad tienes? 20 años. 20 años. ¿Dónde estudias? No estudio. Digo, estudio en la Universidad de Lima. 20 años. Es raro, ¿eh? 20 años. ¿Qué podría tener? Yo me pongo a pensar, 20 años que viene a consulta porque se cansa. Y en ahí, para que ustedes confirmen específicamente que es entre una fatiga, una disnea, no sé, hasta cualquier cosa que se ponga a pensar en la cabecita, tienen que preguntar. Dime, ¿en qué momento te cansas? ¿No es cierto? No, me canso cuando estoy sentado en la clase de nefrología. Ah, diferente, se aburre, ¿no es cierto? No es un cansancio. No, doctor, me canso cuando empiezo a subir 10 grados, me fatigo, llego cansado. Ah, es diferente. O de pronto dice, ¿sabe qué, doctor? Me canso, ¿por qué? Porque simplemente estoy sentado y a veces siento que me fatigo, me falta aire. Es diferente el cuadro. Ustedes tienen que llegar a preguntar para definir ese síntoma o ese signo que están, entre comillas, buscando. Pero acá ya estamos poniendo edemas y vómitos, ya, definitivo, confirmado. Entonces, cuando ustedes ya tienen todo este antecedente, de pronto van a venir preguntas. ¿Qué pregunta tú harías? Ya tienes un antecedente, ya tienes la enfermedad actual. ¿Qué preguntarías? Según lo que estás observando. Sí, también no ha tenido orina espinosa. Puede ser, puede ser. En la anamnesis podemos decir, ¿has tenido orina espumosa? Te va a decir, no, no tengo. ¿Qué más preguntarías? Según lo que tienes, 2002, 2025. Porque este antecedente se enmarca en algo. Por algo es antecedente. Y por algo tenemos cosas estrictas, cosas verídicas, que están tal vez en una historia, o no lo sé, informó el paciente con un informe médico, y en el mejor de los casos un paciente pues, que tiene una memoria gigante y se acuerda de todo. Esa característica del edema. Puede ser, pero digamos, frente a sus antecedentes, ¿qué te importaría? O sea, ya definamos primero, chicos. Edema y vómitos, ya. Es lo único que tiene. Más no tiene, no tengo nada más que edema y vómitos. Ahora, frente a la enfermedad actual que ustedes están viendo, con estos síntomas y este tiempo de enfermedad, ¿ustedes qué preguntarían por el antecedente que tienen? La otra le estaba hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La historia natural de la enfermedad. O sea, si yo no conozco la historia natural de la diabetes, ¿qué voy a preguntar? Si yo no sé nada de diabetes, ¿qué voy a buscar? De pronto el paciente viene con todo esto y tú dices, ya pasaron 13 años, ¿no es cierto? Lo primero que preguntaré, señor, ¿usted acude al endocrinólogo, al diabetólogo, ¿no es cierto? ¿Acude? Será mi primera duda, es decir, si lleva tratamiento, ¿no? Segundo, le preguntaré, señor, y dígame, de esa fecha que tomaba metformina, ¿qué está tomando ahora? ¿No es cierto? En su último control de endocrinología, ¿cuánto fue su glucosa? ¿Cómo fue su hemoglobina glicosilada? Dígame, ¿está tomando algún otro medicamento más? Dígame,
esa vez que le dejaron una aspirina, ¿sabía el motivo, la razón? Es más, ahora lo sigue tomando, te va a decir, sí, sigo tomando aspirina. ¿Es normal que siga tomando aspirina después de tantos años? Algo ocurrió. ¿Por qué toman aspirina? Y en cambio le dicen cada rato, es para controlar lo que es la agregación, las plaquetitas, ¿no es cierto? Para evitar eventos cardíacos. Entonces, esa aspirina a mí me tiene que llevar a investigar el por qué sigue tomando aspirina. O se habrá olvidado el paciente algo. O estaré tal vez no enfocando bien el corazón de mi paciente, pero ya tenía desde hace tiempo. O habrá el paciente tenido algún evento que no sabemos si ha sido diagnosticado o lo ha dejado por el aire. Para eso está ese antecedente, para que nosotros definamos. Algo más importante, tuvo una neumonía, usó carbapenem. Entonces ustedes dicen, tuvo neumonía, ¿por qué usas carbapenem en una neumonía? Pero si el paciente entró prácticamente con disnea y fiebre, ya tenía diagnóstico de ingreso, o sea, era una neumonía adquirida en la comunidad. Y para una neumonía adquirida en la comunidad, ¿damos carbapenem? No. Entonces probablemente sea complicado con una neumonía intrahospitalaria. Y las neumonías intrahospitalarias dejan secuela. ¿Cómo estará ese pulmón? Le pediré una radiografía. ¿Tendrá una espirometría? O sea, todo el antecedente anterior que tuvo el paciente, a mí me va a definir específicamente qué es hoy el paciente. ¿Ya? Y más aún, si ahí tengo datos, más datos, que es lo que les gusta a ustedes sacar, ¿no es cierto? La historia clínica, que se supone que está bien escrito todo su anamnesis. Si tengo más datos, me hago más preguntas. De pronto el paciente, acá a los 32 años, pesaba tal vez 98 kilogramos, y ahora a sus 55 años, pesa simplemente 90 kilogramos. Ha habido una disminución sustancial del peso. Ese peso me representa que el paciente hace dieta, cumple tratamiento, o me representa alguna enfermedad de fondo, un hipotiroidismo, tal vez, o tal vez un síndrome de Pickwick, cualquier cosa. Mi cabeza tiene que explotar, tengo que preguntarme qué es lo que está ocurriendo con el paciente, porque es la única forma que ustedes van a poder ayudar a este paciente, es la única. Actualmente van a poder ayudar a ese paciente sabiendo su historia. ¿Ok? Entonces los antecedentes pues marcan mucho más que lo que les dije, lo que aplican en hospitalización. Deme más. Esto pues ya no debería existir. O HTA más, o asma más, niños, esas cosas no deberían existir. ¿En qué sentido les digo esto? Porque hay hospitales más complejos de los que ustedes tal vez ven acá en Cusco, en otros sitios, en los cuales un antecedente se enmarca, o los antecedentes del paciente se enmarcan en 3 hojas. Solo antecedentes, 3 hojas. ¿Y por qué? Porque les vuelvo a repetir, los pacientes que ustedes van a ver ya no es el típico paciente, aunque, bueno, los que se quedan en periferia van a ver que tiene diarrea, ¿qué más tiene? Gripe, ¿qué tiene? Amigdalitis. Pero aquellos que van a hacer especialidad o van a querer mejorar, digamos, el estándar de su profesión, va a ser pues paciente, lo que se observa ahora, ¿eh? Por ejemplo, tengo un ejemplo, un jovencito, lo hemos atendido hace poco, Marx, tiene el nombre de Marx. Ya, jovencito, miren esta historia, jovencito Marx, ya tenía 10 años de edad, ingresa al hospital regional por emergencia por presentar un dolor abdominal, se evidencia por ecografía líquido a nivel abdominal de aproximadamente 2 litros, entre comillas se cataloga como una probable apendicitis complicada, o sea, una apendicitis se haya complicado con una ruptura, motivo por el cual ingresa a sala de operaciones, lo operan y sale grave. ¿Por qué sale grave? ¿Por qué? Porque sale con estado de shock circulatorio, sale con hipoperfusión del miembro superior derecho, prácticamente estaba quimótico, le habían pasado noradrenalina periférico, el paciente entra en un paro respiratorio, prácticamente el paciente al salir de la unidad de recuperación posanestésica entra en injuria renal aguda a Q3. Entonces, imagínense, como un jovencito que 10 añitos que entró para una cirugía de barriguita, una penila, acabe con shock circulatorio, falla multiorgánica, falla pulmonar, falla renal, falla cardíaca, falla hematológica. ¿Es dable? ¿Es posible?
¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación a todo esto? El curso que ustedes hacen. La explicación a todo esto es la semiología. Nada más. ¿Qué pasó? Lastimosamente, como todo joven, tal vez interno, residente, que está aprendiendo, pues pregunta directamente, Señor, ¿qué tiene su hijo? Bueno, hasta donde sé, no tiene nada, es sano, ponen sano. Y ahí viene mucho lo que es la auditoría. Se obviaron algunas cositas, pero en niños a veces no toman radiografía porque hay esta ideología absurda de que no le sometas a rayos X, que es algo absurdo, cuando deberíamos nosotros disponer más que todo la seguridad del paciente, así se llama. Y no les toman rayos X, y EKG tampoco. ¿Por qué? Porque entre comillas dicen, es un niño, que va a tener mal el corazón. Cuestiones absurdas, les voy diciendo, de buenas a primeras que ya no van con la medicina moderna. La idea es que cuando ya llegó a la unidad, pues a nuestras manos, nefrólogos, vemos el caso y digamos, esto es pues raro, ¿cómo un paciente va a entrar a que le dan un cortecito, le saquen un pedazo de chinchulí y llegue pues a este grado, que llegue a un grado tan extremo mortal? O sea, el niño pues está en un grado mortal, o sea, su riesgo de vida pues se ha multiplicado por 30, exageradamente. Y de ahí se empezó a ver la historia y se observó pues parámetros pequeños que no habían calzado, digamos, en las evaluaciones previas, que el paciente podría tener un antecedente cardiológico previo, una cardiopatía que no había sido, digamos, bien, entre comillas, evaluado, lo cual sí se evidenció recién a las 2 semanas. En su ecocardio salió una fracción de eyección de 35, o sea, el paciente tiene un shock cardiogénico dentro de lo que es las operaciones. Pero lo más interesante era por qué el paciente tan joven, con antecedentes tan complejos, no se llega pues a determinar o definir su estado pre-SOF. ¿Por qué no se llega? Es porque estamos acostumbrados a ver lo común, estamos acostumbrados a no hacer trabajar nuestra cabecita, a no investigar, a no escribir. Estamos acostumbrados, no lo digo solo por ustedes, lo digo por casi todos, toda la parte médica, todo. Hay unos cuantos nomás que se quedan y escriben, se quedan, escuchan al paciente, se quedan, examinan al paciente. Son pocos y ustedes tienen que ser parte de ese poco. La idea es justamente en el curso que ustedes ya pues salgan de esa zona de confort. Por eso es que estábamos traslocando pues estos antecedentes personales, que dicho sea de paso, esto que he escrito acácito no es nada. Un antecedente tiene que tener mínimo 10 a 12 líneas. Solo un antecedente, ¿me entienden? Para que no se conformen con este pequeño, ¿ya? Los antecedentes farmacológicos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a determinar qué cosa, dosis, el tiempo que está recibiendo el paciente, la indicación por la cual está recibiendo el tratamiento, y probablemente nosotros tenemos que estar perfilando los efectos colaterales. Hay un tema que siempre hablo, la anterior vez que les he indicado. Imagínense que la primera causa de muerte que se ha descrito en Estados Unidos es la mala indicación médica. O sea, de pronto viene un gordito y dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy mal, necesito una atención. Ya de buenas a primeras, ustedes como médicos van a decir, uy, Dios mío, acá pues atorvastatina al 100, ¿no es cierto? Sí. Es lo que hacen, ¿no? No es broma. Y de pronto dices, a ver, atorvastatina, puede ser ezetimibe, a ver, ¿qué más podemos darle? A ver, hay que encontrarle algo para justificar, ¿qué cosa? La atención del paciente, para justificar que estamos haciendo algo por la medicina. Y eso es falso. Nosotros no podemos justificar por hacer algo a la medicina. Lo que nosotros tenemos que hacer es la medicina real. Y para hacer la medicina real, primero tienen que saber que es un humano real. O sea, ustedes ni siquiera entienden cómo es su fisiología, cómo es su anatomía, ni siquiera entienden cómo son los signos y síntomas de las enfermedades. Entonces, menos van a entender, pues, saber cómo solucionar el problema del paciente. A partir de ahora, todo tiene una razón, todo tiene una base para que nosotros podamos formarnos, digamos, diagnósticos y tratamientos. Entonces, es lo mismo en el diseño farmacológico. Ahora, los hereditarios. Esto ya está un poco muerto acá en el Cusco, tal vez en el Perú. ¿Por qué? Porque se están haciendo investigaciones, se han detectado herencias familiares. Ahora me enteré hace poco de que tengo yo un paciente, un joven de 18 años. ¿Cómo se llama mi pacientita? Está en hemodiálisis. Tiene una enfermedad renal crónica terminal de etiología no filiada, o sea, no sabe la causa, probablemente sea una glomerulopatía primaria. Y como es una glomerulopatía primaria, es autoinmune,
Y de pronto, pues hace 2 días una de las doctoras publica y dice, ¿saben qué, colegas? El hermano de este jovencito que tiene 13 años está haciendo un síndrome nefrótico. O sea, mala suerte, ¿eh? El jovencito que ya está con nosotros en diálisis, ya está en diálisis, ya no tiene riñoncitos, y ahora su hermanito está haciendo un síndrome nefrótico. Entonces hay una relación, hay una relación hereditaria que prácticamente ya se está observando en la población. Hay una relación que que ustedes creo que más les corresponde. En mi caso, esperemos también que digamos es hacer ya estudios poblacionales en los cuales definamos y determinamos algunas cuestiones que lastimosamente se llevan a pacientes así en grupo, a familia. ¿Se acuerdan del COVID? ¿No es cierto? ¿Por qué se llevaba a un grupo de familia? ¿Y por qué a otros no? O un seleccionado de otra familia. Es raro, ¿eh? ¿No se dan cuenta que hay familias que están predispuestas lastimosamente a los agentes externos? Y eso también está descrito, pero nadie lo investiga todavía, nadie lo hace. Entonces ustedes tienen que definir que las enfermedades hereditarias están presentes acá. Ya no es que en mi época todavía decía, bueno, en Europa, bueno, en Estados Unidos, no sé, en Japón, a ver. No, acá en Perú ya hay estudios que definen familias, más que todo en Arequipa, justamente de herencia de este tipo de enfermedades. Entonces siempre hay que tomar en consideración antecedentes sociales. Básicamente los antecedentes sociales, aunque pareciera que no nos importa, pero es lo más importante en el paciente, porque esto va a definir también un tipo de tratamiento. Ya a ustedes les indicaba que, por ejemplo, yo trabajo en el MINSA, en el hospital regional, y en ahí pues todo se basa pues con un seguro básico, que es más que básico, es un seguro, ya no es básico para mí, es un seguro TOF, diríamos, Los gastos que se dan son bien complejos, o sea, no hay límites para que no apliques la medicina. Y ahí tenemos al otro lado el seguro social, donde parece pues que la gente tiene más medios económicos. No es que parece, realmente tiene. Tengo pacientes en los cuales para venir a su diálisis no tienen ni para el pasaje. Pues imagínense, todo gratis, pues no tienen ni para el pasaje. Entonces, ya nosotros tenemos que enfocarnos también un poco más en estos antecedentes, tomando en consideración que no todos somos iguales. Lo que ustedes ven ahorita en su universidad andina, ¿no es cierto?, gracias a sus padres, no lo tienen muchas otras personas, pero también eso no significa que ustedes no actúen, ni ayuden, ni apoyen a la población que es más vulnerable. Los antecedentes sociales marcan mucho, en el sentido de que marcan mucho porque son factores que aparentemente están controlados, aparentemente digo, están controlados, pero la realidad es otra. Tengo pacientes que hacen diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es una diálisis que se hace por medio de un tubito que sale de la barriga y el paciente puede hacerlo en casa. Cuando la enfermera va a visitar cada sitio, cada casa, o sea, es como para llorar, porque hay otros que tienen pues condicionamientos de piso, un techito, pero hay otros que no tienen condicionamientos, solo tierra, por ahí un muro y una ventana en vez de vidrio plástico le meten. Pero frente a eso nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces ahí nosotros tenemos que observar y ver cuáles son, digamos, los pros y contras del paciente. Yo tengo que ver pues cómo es que este paciente específicamente vive, cómo estos antecedentes enmarcan en su enfermedad. Acá hay algo muy importante que se llama ocupación laboral, y eso está muy marcado en los enfermos renales crónicos terminales. Imagínense, un papá o una mamá que antes trabajaba por su familia, que ahora no tiene riñones y tiene que venir a hemodiálisis 3 veces por semana. Es preocupante. Tal vez el papá, que era el único sostén de la familia, ya no va a ir a trabajar, va a tener que venir a hacer su diálisis. Tal vez por el mismo efecto de la diálisis que tiene, pueda tener descompensaciones, no entender su enfermedad, que la mayoría de familiares lo entienden como reposo y descansa en casa, pero nadie entiende pues su situación social. Nadie entiende qué va a comer, a quién va a alimentar, qué soporte va a dar. Y más aún, esto se trasloca actualmente en la población en enfermedades familiares. Ustedes no me entienden, ¿no? Me entienden, ¿no? Si digamos, acá, Dios no quiera, su compañera se enferma, ya, ella pues se psicoseará, bueno, estudio medicina, estoy enferma, ¿qué será de mi vida, de mi salud? Pero de pronto, digamos, 10 años adelante, tiene su pareja, ya no va a ser ella nomás. Su pareja también va a decir, ¿qué va a hacer de mi esposa? ¿Qué va a tener? ¿Vivirá, no vivirá? Y de pronto ambos tienen 3 hijos. ¿Qué va a hacer de sus hijos? Sus hijos todos los días le van a ver cansada, fatigada, yendo a hacerse diálisis, por momentos sangrando tal vez de su catéter.
Hoy, pero también tiene padres. ¿Y sus papás qué van a pensar? Pensarán, pues, hoy cómo estará mi hija, sobrevivirá, no tendrá para comer, no tendrá para comer. Entonces, las enfermedades actualmente son enfermedades familiares, que muchos no entienden. Nadie capta que cuando tú ayudas a un paciente, no estás ayudando a un paciente, estás ayudando a una familia. Y desde ese punto ustedes tienen que ponerse a pensar que para poder cambiar vidas, para poder cambiar aspectos específicamente que parecen simples, escritos en un papel, pues no basta lo que hacen, tienen que dar ese paso más, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pasos más para poder nosotros cambiar la situación de salud que vivimos. Muy bien, acá en el antecedente de trabajo laboral, acá de cajón ustedes por favor, pónganse en la cabecita que trabajan con agujas, trabajan con personas que tienen VIH, TBC, todo, entonces tienen que cuidarse a todo nivel, pero eso no quita que estos antecedentes de trabajo pues tengan relación con algunos trastornos en específico. Por ejemplo, mira acá vemos algo básico nomás. Acá, trabajo con maquinaria ruidosa, hipoacusia neurosensorial. Algo básico que nadie le da importancia, pero se han preguntado todos los que viven cerca del aeropuerto cuánto manejan de audición. ¿Será óptimo, adecuado? O se han puesto a pensar que ahora la industria de construcción es tan bárbara que tú estás durmiendo y al costado están construyendo mañana, tarde y noche, ¿no es cierto? O como ese avión que está pasando todo el día, o sea, hay situaciones que no se nos pasa así simplemente porque no le damos la importancia del caso. Antecedentes a zonas a viajes endémicas, muy importante, más que todo si tiene esa relación con el viaje. Los antecedentes sexuales, bueno, ahora por este aspecto raro que se está viviendo dentro del pensamiento humano, que ahora hay muchos tipos de variación de comportamientos sexuales, es vital que ustedes pregunten, es vital, ¿por qué? Porque uno se da sorpresas. Yo me di sorpresa cuando fui a Lima, yo me desbauticé cuando pregunté a un paciente con VIH, amigo, ¿y cuántas parejas tienes? 300, doctor. Ay, Dios mío, 300. Y todavía decía 8 varones y el resto mujeres. Con eso no va a decirles que el mundo está hecho un caos, ¿ya? Y decirles simplemente que acá hay que ser un poco delicados, en el sentido que a veces las enfermedades que se hilaron, como el VIH, pues es porque no se investiga óptimamente algunos pequeños antecedentes. Y también la educación del caso. Mientras más antecedentes ustedes empiecen a conocer, a hablar, que dicho sea de paso acá, pues en nuestra altura es como hablar de un tabú. Hablar de sexo es tabú, y a un paciente tú le preguntas, dime, ¿has tenido relaciones sexuales con tu esposo? O sea que la señora te mira con una cara como diciendo, ¿a ti qué te importa? ¿No es cierto? Es que es a veces ese tipo de, ¿qué les digo?, de cultura que manejamos. Entonces, frente a eso hay que tratar de ser un poco diferentes y hablar un poco más, hay que tener formas de sacar la información para que nosotros podamos definir una buena historia, porque de nada sirve, chicos, que ustedes, en cierto grado, cuando hagan otras áreas, pues lo dejen pasar así por así. O sea, por miedo, tal vez por no tener una buena relación médico-paciente, a la final esto acaba en algo grave. Y acuérdense esto, antes, hace 7 años, la unidad de VIH, pues tú veías y 1, 2 personas, 3. Ahora, todo el día van a recibir sus antivirales. No es broma. Antes tenían pues una cajita donde guardaban las historias así pequeñitas. Tiene una caja de acá hasta allá, tantas historias. Jóvenes, varones, mujeres, adultos, mayores, todo lo que quieran. Hay de todo. Entonces, eso es lo que les preguntaba la otra vez. Por favor, cualquier situación que hagan semiológicamente, ayuden a cuantificar. Cuantificar es muy importante. Ya ese tipo, esa clasificación, leve, moderado y severo, ya está en desuso, chicos. Dime, ¿cómo es? Doctor, está leve, doctor, está moderado. O sea, eso no tiene clasificación, no debería ser así. Todo ya tiene estándar para poder nosotros desarrollar. Igual en el consumo de alcohol, igualito. ¿Cuántos gramos? Todo eso sacan de los chicos, más que todo. Aprovechen que cuando están, ¿cuántos gramos? Formulita. ¿No es cierto? Y ya digan, pues creo que ya estoy entrando en un estado ya. Ay, sí, tranquilícense, por favor. ¿Ya? Acá, como les decía siempre,
conocer una enfermedad significa saber qué buscar. De pronto ustedes van a tener miles de alcohólicos que llegan a su emergencia, ¿ya? Y no saben qué quieren. De pronto viene NM, clásico, que viene traído por el bombero. Y ustedes van a encontrar todo esto, ¿no? Todo esto van a encontrar. Pero si no conocen la enfermedad, ¿cómo van a resolver? Sí, es cierto, es difícil de tal vez a un alcohólico apoyar, ayudar, tal vez vuelva a lo mismo, pero ustedes van a ser médicos. Como médicos tienen que entender todo esto que ocurre en el paciente. Cuando entiendan qué ocurre con ese paciente, pues van a saber resolver, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué es una encefalopatía de Wernicke? Un punto al que me diga. Solo sé que se da, pero no. Es con. O sea, sé que se da, pero no sé qué se llama. Algo espacial. No. A ver. Miércoles. Es cuando el paciente no entiende las maniobras, pero sí puede hablar. O sea, la parte motora está estable, pero la parte sensitiva y en cuanto al habla, ¿no? Está dañada, por eso digamos de encefalopatía huérfana. Supongo que tiene que ver con el área de Welch. Casi, estás por ahí. ¿Tu apellido cuál es? Montarlo. Vamos a tomarlo en consideración. Vamos a ver si tu punto es darle o no darle. ¿Ya? Muy bien. Anamnesis por aparatos. Siempre yo recalco, y bueno, este punto, muchos casi no le toman importancia, que digamos su paciente ha sido admitido, ya lo admitieron, ya eminentes futuros médicos han visto al paciente disnea, tos, crépitos y dijeron, este es neumonía, pues, lo máximo, Universidad Andina. Es neumonía, excelente, hasta ahí está bien. Neumonía, su primera noche, diagnosticaron, ya sellaron su primer set, están emocionados, ¿no? Ya quieren dar el tratamiento, dicen, todos dan Ceftriaxona, supongo que con Ceftriaxona pasará. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron, tal vez era un paciente de 80 años, que sí tiene una neumonía, pero nunca se pensaron a pensar qué tipo de neumonía. Hicieron lo que el resto hizo. Neumonía, Ceftriaxona, fin, y acabó. ¿No? Pero, y lo peor, ¿no? Nunca hicieron análisis por aparatos. ¿Por qué? Porque tampoco hicieron pues su relato. De pronto dicen, el señor, dígame, ¿cuántas veces ha hospitalizado este año? Bueno, doctor, tengo 80 años, me he hospitalizado este año 4 veces. 4 veces hospitalizado. ¿Por qué motivo? Por neumonía. 4 años, neumonía. Qué raro, ¿qué estará pasando con el anciano? ¿Por qué su estado inmunológico está tan bajo? ¿Por qué el paciente está que se hospitaliza, regresa, va y viene? ¿Tendrá algún problema pulmonar? ¿Algún problema sistémico? Para eso está nuestra anamnesis por aparatos. Entonces empiezo a examinar al abuelo. Sí, tienen que agarrar. ¿Qué vamos a hacer? 80 años, no importa. Tienen que agarrar, ¿eh? Y de pronto empiezan a encontrar ganglios en la región inguinal derecha. Aquel que examina va a encontrar ganglios, 3 centímetros. Wow, es mucho, ¿eh? ¿Los ganglios son normales en los adultos? ¿Por qué no son normales? ¿Ah? Los chicos, ¿no? ¿Son normales? ¿Son normales en los adultos? Ya pues, por si acaso, como ya tenemos la experiencia del anterior semestre, el que habla, pues lo conozco y por ahí su puntita. Se llama participación dentro de algo. Ay, que no hablen, normal, pues pasan al semestre 2026 semiología. ¿No es cierto? A ver, ¿qué dicen? ¿Es normal? ¿Es anormal? ¿Hasta qué edad es normal? Dime, montalo, se le hace aprender, está apuntando. Tú vas a probar solo con puntos en clase. Sí son normales, doctor. ¿Seguro? Seguro. Ya. Alguien que debata, vaya en contra. Parece que estudian tanto tiempo. Dígame, a ver. O sea, de pronto a ustedes, si es normal, yo me pongo a pensar, y tienen que pensar así, que en el 100% de ustedes, cuando se han enfermado ahora último, han visto y se han palpado ganglios. En este último año. Es una reacción normal del cuerpo frente a una situación anormal en el cuerpo. Por ejemplo, si hay una inflamación, aparece un ganglio. Y es normal que aparezca seguido. ¿Cuándo te has enfermado la última vez? Hace 2 semanas. 2 meses.
Dije, se parece, pero no. Ya, ¿y qué tal? ¿Dónde te apareció el ganglio? No me ha parecido a mí. No te apareció, ya. Nunca me ha parecido un ganglio. ¿Te das pero... cuenta? ¿Y por qué no te aparece si es una reacción normal? No, o sea, he visto familiares que sí les han ¿familiares? aparecido. ¿De qué edad? De 23, 25 años, que sí le apareció un ganglio en la axila. Y el médico dijo que era por una inflamación que tuvo en el cuerpo. Estoy en clases. Y que se procesó y ya. Y el ganglio desapareció con el tiempo. No. Bueno, te voy informando. Es lo que yo lo que le comento lo que escuché. Hazle chequear más. Yo le comento, no, y se chequeó porque él tiene como psicosis del ganglio que le salió. No, está bien, ese chico está y bien. se fue a chequear y el doctor le dijo eso, yo no sé qué es lo que le dijo. Está el doctor arreglado. Ya, miren chicos, así por eso tiene que ser algo de fisiología y todo eso. La anamnesis por aparato está justamente para descubrir algo nuevo, ¿no? Cuando uno hace anamnesis por aparatos, y ustedes deberían de hacerse anamnesis por aparatos desde ahora, para que aprendan, tomar en consideración que todo humano siempre va a tener una alteración en cualquier órgano o sistema si es que deja pues de lado lo que es el cuidado respectivo. De pronto, tú sales al sol, te quemas un día y dices, uy, me quemo la cara todo el rato. Pues eso lo haces 100 veces en un año. ¿Qué va a ocurrir? Probablemente te va a ocurrir, lo más básico es una cerosis, por ahí lesión de piel, ¿cómo se llama? Una infección localizada. El peor de los casos, nevo y con cáncer, ¿no es cierto? Es la consecuencia de lo que estamos exponiendo. ¿Por qué les pregunto de los ganglios? Porque es básico. El sistema inmunológico normalmente madura solo hasta los 5 años de edad, hace 5 años, no 20, 5 años. Y los ganglios sí son un sistema de contención de procesos inflamatorios, infecciosos. Entonces, en un niñito es normal ver. Un niño va, ya tiene amigdalitis, una cadena de ganglios por acá, infección urinaria, ganglios por todo. Pero en adultos no. ¿Por qué? Porque es lógico que el sistema inmunológico ya no es el sistema inmunológico básico. Es un sistema complejo. ¿Cómo se llama el sistema inmunológico complejo? Quieren ganar puntos. Que tiene memoria, muy bien. Exacto, que tienen que ver los linfocitos, excelente. CD4. Nada. CD4. No, el sistema límbico está en el cerebro. A ver, ¿qué es el sistema inmunológico? ¿Vamos a hacer? CD4. Natural Killer. y el adquirido. ¿El adquirido qué nombre tiene? Terrible. ¿Qué dijo, doctor? Hoy te informo, estamos en semiología renal. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Estamos en semiología renal. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico, que se da dentro pues, justamente de la maduración de nuestro cuerpo en cierto grado, es como decirles, a ver, para que me entiendan, en la parte renal, el riñón específicamente termina de madurar cuando el feto es a término. Ahí va a tener su 800.000 a 1.2 millones de nefrones. Pero de pronto uno de sus familiares nace a sus 32 semanas o 30 semanas de gestación. ¿Podrá haber terminado el desarrollo de esa cantidad de glomérulos? No, difícil. ¿Va a ser un futuro hipertenso? Probablemente. ¿Un futuro paciente nefrópata? Probablemente. Entonces es lo mismo en el sistema inmunológico. ¿Por qué se espera hasta los 5 años simplemente que madure el sistema inmunológico? Porque en allá empiezan a interaccionar otros aspectos para lo que es la maduración de este sistema. Y en ahí no están los ganglios. Entonces, si ustedes se palpan ganglios, significa que la enfermedad que tienen ha superado ese sistema. Y al haber superado, el cuerpo no ha tenido nada más que contener, ¿con qué? Con lo que antiguamente hacía el niño. Por eso en los cánceres de mama se busca ganglios. ¿Por qué en un cáncer de mama se busca ganglios? Es muy lógico. ¿Por qué? Porque ya significa que ya es cáncer. ¿Me entienden?
Porque si no hubiera el cáncer, no tendría por qué haber afectado a este sistema. O sea, ya superó a tu sistema inmunológico. Por eso es peligroso. Ahora, claro, para que no se preocupe su compañera, ya. Gracias. Luego está claro. Los virus son los que más activan los ganglios. Bien. Entonces, probablemente en ese caso que tuvo un virus activado, sí, se ve, el CMV es el que más activa. Ya. Los ganglios. Si en adultos, si ven ganglios activos, probablemente un virus sea la primera causa. Pero lo peor es ver pues, que sea una causa neoplásica, eso sí es otra cosa. Semiología por anamnesis por aparatos. Después de haber hecho nuestro diagnóstico y todo eso, tómense un tiempo, por eso en la práctica, sus compañeros ya han visto cómo se presenta lo que es presentación de casos semiológicos. Y es que se toma foto hasta el último lugar, el más oculto. Pero la intención no es de buscar lo más oculto, sino la intención es buscar lo que no se ve, o sea, lo que no observamos a simple vista. En la anamnesis por aparatos yo puedo tener otro tipo de disquisición. De pronto, el abuelo de 80 años que tenía neumonía a repetición con ganglios a nivel inguinal derecho, si yo no hago anamnesis por aparatos, no le pregunto, y señor, de noche, ¿cuántas veces se levanta misionario? No, 4 veces. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Ah, muy bien. Dígame, ¿ha orinado sangre? Sí, últimamente orino sangre. ¿Tiene algún problema? Me duele la columna mucho. Camino, me duele camino. Una lumbalgia crónica, entonces tú dices, uy, probablemente tengo un NM de próstata. Probablemente el NM de próstata sea la causa que está generando que el paciente esté comprometido inmunológicamente. Por eso es que le da neumonía a repetición. Pero eso lo he averiguado siempre y cuando haya hecho yo anamnesis por aparatos. Pese a que mi paciente ha venido por su neumonía, que a todos les importa al diagnosticar, pero a nadie le importó pues la anamnesis por aparatos para definir por qué estaba generándose esta enfermedad en el paciente. Y así encontramos muchas explicaciones. Créanme, cuando se aplica la anamnesis por aparatos, recién empiezas a entender varias enfermedades por qué se producen, por qué se larvan. Típico, ¿eh? Típico, van a ver a partir de ahora diabéticos. Diabéticos, cuando están en fases avanzadas, más de 10, 15 años, se hospitalizan. En ahí es donde ustedes tienen que definir y averiguar por qué se está hospitalizando. ¿Cuál es el factor que hace que el paciente se hospitalice? Porque es la única forma de detener las hospitalizaciones, es la única forma de detener el daño que se está generándose en el cuerpo del paciente. Bueno, es lo mismo. Miren, acá, miren, anamnesis por aparato de la libido. Ustedes dirán, doctor, ¿qué tiene que ver la libido? Entonces, tiene que ver mucho. No es broma. Ustedes, a todo adulto que ustedes hagan una evaluación manejo, y ustedes como futuros adultos que van a tener familia, a sus papás, por ejemplo, ellos viven muy simple: comida, ¿no es cierto?, trabajo, familia y su vida sexual. Así es la vida, igual les va a tocar a ustedes. Así es la vida. Ay, pero imagínense que un paciente de pronto, mediante doctora, dice, ¿sabes qué? Tienes hipertensión, Dios mío, te damos beta bloqueador. Muy bien. Y el paciente emocionado, doctora, me atendí, qué excelente, doctora, muy bien, lo máximo. Empieza a tomar y de pronto se le cae, su libido se baja. Y después de 2 semanas, doctora, con Rocha, podría cambiar de tratamiento. ¿Sabe que como que no me va bien en alguna situación? Pero el doctor dice, no, está bien, excelente, ¿por qué tendría que cambiar de tratamiento? ¿No es cierto? Y entonces el paciente dice, bueno, ¿qué puedo hacer? No puede cambiar de tratamiento y vive así. ¿Es vida para el paciente? Teniendo un ritmo de vida habitual, de pronto baja en un aspecto. No es vida, no créanme, pregunten a sus papás, bueno, sus tíos, pregúntenles a los que tienen enfermedad. Por ejemplo, mis enfermos renales crónicos terminales, ellos pues de cajón, pobrecitos, que no la ven, porque realmente no solo se transforma el sistema reproductor, se transforma todo su cuerpo, sueño, comida, cambio, ritmo circadiano, todo se trastorna. Eso no es vida. Y la idea y la intención de conocer es justamente apoyar. Por ejemplo, si acá el autor hubiera hecho caso, a ver, dígame, señor, ¿qué es lo que ha pasado? Cuénteme. ¿Por qué no le gusta el medicamento? Si hubiera tenido paciencia, pero ¿sabe qué? Es que sabes que en el momento que tengo relaciones prácticamente no me funciona. Entonces la doctora, es por el efecto colateral de mi médico. ¿Sabes que inmediatamente te cambia? Un yeca, ya, excelente, ya, muy bien. Ahora, ¿cómo se va? Feliz el paciente. Ya se apoya, ya se ayuda.
Así de simple, pero sabiendo que antecedentes, efectos colaterales, tomando en consideración la semiología por aparato. Y es que a nadie le importa, no es broma. Y ustedes cuando sean pacientes, Dios no quiera, pero cuando sean pacientes se van a poner recién a pensar, oye, realmente nos falta trabajar mucho como el paciente, nos falta ahondar hartos aspectos como humanos. A veces creemos que somos una enfermedad y eso es falso. Acá lo mismo, miren, fíjense. Miren, el sistema osteomusculoesquelético. Solo estoy poniendo puntos para que se les quede en la cabeza. Caídas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Si se cae a los 5 años, ¿qué tiene que ver ahora? ¿No es cierto? No. Hay pacientes en los cuales, y pasan en su examen de semiología, que es práctico, sí dan examen, de pronto el paciente le encuentra, explícame, ¿qué tiene el paciente? Como ya toman foto a todo, de pronto el paciente tiene cicatrices de 100 en el pie derecho, 100 en el pie izquierdo. ¿Sí? Y le pregunto, oye, ¿qué es eso así? Y la respuesta clara, doctor, ahora tengo algún, no sé, prurito, se rasca. Falso. Hay algo que está interfiriendo con la deambulación del paciente que hace que se lesione frecuentemente. Algo neurológico, algo metabólico, algo alterado que tenga. Eso te lleva también a ver si es que está en correlación con la enfermedad actual que ustedes tienen. Entonces, no más anamnesis por aparatos. Bueno, síndromes funcionales. Los síndromes, por favor, no inventen síndromes. Últimamente ustedes están, la Universidad Andina inventa síndromes. El último síndrome que escuché es síndrome del dolor lumbar en posición antálgica. No sé algo. Cuando presentan sus casos clínicos, en serio han inventado síndromes nuevos. Yo nunca había visto que inventen síndromes. O sea, creen que el síndrome es específicamente algo que se les ocurre cuando no tienen explicación. De pronto, ¿sabes qué? Me duele el dedo. El segundo dedo de la mano, 10 años, ¿no? Como no encuentro explicación, que será el síndrome del dedo doloroso o así. No, chicos, la idea de agarrar síndromes justamente es un conglomerado de signos y síntomas, ¿no es cierto?, que nos van a definir probablemente una patología. Por ejemplo, clásico, síndrome de enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Les voy a hablar siempre porque es el síndrome que más tienen que aprender. Claro, dentro de ese síndrome está la hipertensión, la anemia, la desnutrición, la uremia, o sea, todo está, toda nefrología casi está. Pero yo tengo que saber definir, pues. Yo no puedo poner arriba síndrome de enfermedad renal crónica terminal y abajo poner anemia crónica. No hay sentido, pues. Síndrome de anemia crónica. No, pues, porque la anemia está dentro de este síndrome. No hay sentido. Y siempre les explico en clases, a menos que haya habido otra causa de anemia. Por ejemplo, tiene enfermedad renal crónica terminal, está en hemodiálisis, heparina, de pronto hizo hemorragia digestiva, hematoquesia, hematemesis, bajó su hemoglobina al piso, lógico que es una anemia aguda. Ahí sí viene un síndrome de anemia, síndrome anémico. ¿Por qué? Porque es una anemia aguda por pérdidas. ¿Asociada a qué? A una anemia por enfermedad renal crónica o enfermedad crónica. Entonces, ahí sí va el síndrome, pero no pues dentro de otros síndromes. En los síndromes, nosotros tenemos que definir que ya no estamos solamente con los síndromes patológicos. Ahora tenemos síndromes. ¿Entienden eso? ¿Alguien les habla alguna vez de esto? ¿Saben qué son síndromes funcionales? Miren, para que me entiendan, es clásico, ¿han visto esto? ¿Dónde está? Se me fue, ¿dónde está? Ahí está. Fibromialgia. Van a tener su caso clásico. Ocurre más en mujeres. Tristemente, dije. Tristemente. No es que sea malo, sino que sí ocurre más en mujeres. No sé por qué. ¿Ya? Sí sé por qué, pero ocurre más en mujeres. ¿Ya? Ocurre más en mujeres y van a ver a esos pacientes. De pronto viene, doctor, vengo porque me duele acá. Le examinas, también me duele acá. Le examinas, también me duele acá. Me duele acá, me duele acá. Todo el cuerpo. Y de pronto tú dices, bueno, eminentes estudiantes de medicina y futuros médicos de la Andina, una proxenia. La frotación con lidocaína, ya lo máximo. Bueno. Le dan y el paciente vuelve a acudir. O sea que no he hecho nada. No sirve usted. Y continúa.
Pasaremos nivel 12, diclofenac. 5 días, inyectable, te va a pasar, va a estar feliz. Pasa 5 días, paciente, o sea que doctor, me pasó 3 días. A partir del cuarto, igual, no pasa nada. Se van a otra fase ya medio anestesiológica. Ahí existen opioides, ¿no es cierto? Y en parche todavía. Los anestesiólogos me enseñan un parche. Por ahí agarran un parchecito y ya sabes qué, parche en la espalda. ¡Pam! Paciente está semana, 2 semanas, bien. De pronto 3 vuelven. Doctor, ¿sabe qué? Otra vez los dolores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el dolor continúa, persiste? Síndromes funcionales. Háganse el reto, no duerman 3 días, no duerman 3 días y se van a dar cuenta que es terrible, terrible. O sea, nuestro cuerpo necesita prácticamente estar estable, metabólicamente, pero con el estrés, la ansiedad, el sobretrabajo, el famoso smartphone, ¿no es cierto? Con eso no se puede vivir, y con el ruido ambiental peor. O sea, todo eso, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de enfermedades que se dan en el ser humano justamente es ¿por qué? Porque no llegan a equilibrar su vida. Mucho de esto hablamos, ¿sabes? Con los reumatólogos, siempre les repito y les digo, oye, ¿te acuerdas que ese paciente tiene un lupus? ¿Sabes qué? ¿Cuándo se le activó? Cuando perdió a su papá. Entonces dirán, ¿cómo? Ha perdido a su papá y se ha enfermado. Es lo clásico, ¿eh? Nos está cayendo, que el castigo de Dios. Todos nos estamos enfermando. No es que todos, es que todos han desequilibrado su metabolismo, han desequilibrado su estado basal. Y todos se enferman cuando desequilibran. De pronto ustedes, alguien de ustedes, acá hay un neurocirujano. ¿Dónde está el neurocirujano? Ustedes, ¿eh? Un futuro neurocirujano, ¿ya? Que tiene que guiarse en su vida y tratar de equilibrar su vida, porque de pronto se vuelve loco y dice, para agarrar neurocirugía, tengo que estudiar. Y en un momento otro, pum, se cruza, ¡pam! Cerebrito se cruza, se desubica. Ya tuvo un TIA, un trastorno isquémico. ¿Por qué? Tal vez no durmió, no comió, se estresó, se sobrefatigó, empezó a agarrar, ¿cómo se llama esta bebida? Red Bull. Y otras cosas más, ustedes ya conocen, conozco. ¿Ustedes qué más conocen? ¿Qué más toman? ¿No toman? De frente a la vena. Es una broma. Entonces, estos síndromes funcionales se ven día a día, son las famosas enfermedades sin explicaciones, que acaban finalmente en enfermedades orgánicas, no es broma, si acaban en enfermedades orgánicas, si persiste el cuadro. Clásicamente acá tenemos enfermedades muy feas, muy horribles, como el síndrome de intestino irritable, que parece algo simple y decir, bueno, deja de pensar cosas raras, no te vas a sanar, lo cual es difícil para el paciente. Tenemos el síndrome de fatiga crónica, síndrome de sensibilidad de múltiples productos químicos, un dolor torácico atípico, ¿no? Nunca han visto uno de sus amigos, me duele toda la vida, ¿por qué le dolerá? ¿Hay explicación? Sí hay explicación, al algo basal que está generando ese dolor. Pero nosotros ya tratar con esto es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay que hacer ya también un estudio un poco más exhaustivo de la vida del paciente, del ritmo de vida del paciente. Y ahora con todo esto pues que se viene dándose de la globalización y de la información y de todo lo que ustedes están viviendo, pues se llega a esos síndromes funcionales. Y hay muchos pacientes actualmente. Bueno, estos son los más frecuentes. Y con esto acabamos. Muy importante, fíjense, solo quiero que se fijen en la forma, porque cada semestre enseño y a la final, a ver, presenta tu caso clínico, presenta tu historia, lo mismo. O sea, no sé, se les dice, tomen esto, hagan esto, hagan aquello. Y al momento de presentar, lo mismo, o sea, no toman atención a lo que queremos, a lo que se quiere. Cosa que se tome en cuenta con puntos, ¿ya? Es muy importante eso. Por ejemplo, acá, cuando nosotros definimos solamente historia del paciente con signos y síntomas, ya se les indica varias veces, por favor, en tiempos, 2 horas, 3 horas, 1 día, 10 días. No importa, la idea es que ustedes tengan
mentalmente un tiempo. Las enfermedades no aparecen así por así. Hay enfermedades que sí, de un momento a otro. Traumas no, pero traumas parecen enfermedades. Pero si ustedes no se dibujan en su cabeza tiempos, no van a entender la enfermedad. Es lo clásico, ¿eh? Es clásico. Cuando voy a mis pacientes enfermos renales crónicos terminales y les digo, dime, ¿qué tal? ¿Qué tienes? Tengo enfermedad renal crónica. Ah, qué pena. ¿Y estás en diálisis? Muy bien. Dime, ¿y por qué te dio esa enfermedad? Y de pronto dice, doctores, que tenía hipertensión arterial. Y yo digo, oh, parece una nefroesclerosis hipertensiva. ¿Cuánto tiempo tenías la hipertensión? Y me dice, 2 años. Y tú agarras la historia natural de la hipertensión arterial y dices, 2 años, está acá, y la enfermedad renal acá, o sea, está llevando como 8 años. ¿Corresponde o no corresponde? No corresponde. Entonces tú dices, oh, entonces la hipertensión apareció por algo. No fue la causante del daño renal. Es lo mismo hablar acá en síntomas. O sea, yo voy a malinterpretar mis síntomas o mi enfermedad si no sé en qué tiempos ocurre. Por ejemplo, si la paciente me dijera, ¿cuánto tiempo tienes hipertensión? Doctor, 15 años tengo hipertensión. Muy bien, pero ¿eso es justificable para que haga enfermedad renal, nefroesclerosis hipertensiva? Tampoco. ¿Por qué? Porque le preguntaré, y dime, ¿tomaste tu tratamiento? No, doctor, no tomamos tratamiento. Ah, ese es diferente. Ha hecho que evolucione su historia natural de la enfermedad, daño riñón, y acabe en una nefroesclerosis. Pero de pronto él me dice, doctor, no, yo tomaba. Es más, mi último control con el cardiólogo, eminente hipertensiólogo, ¿no es cierto? Me ha dicho que estaba a 110/70. Y nunca se me subió su presión. Entonces usted se pone a pensar, entonces la hipertensión estaba controlada. Es crónica, pero tampoco ha generado la enfermedad renal crónica. Entonces ahí ya es difícil de determinar y decir, entonces, ¿qué ha generado la enfermedad renal crónica? Ahí está justamente hacer una buena anamnesis. Pero ¿qué me ha ayudado a discernir a mí? ¿Qué me ha ayudado a discernir esto de buscar una etiología? El tiempo. El tiempo me ha permitido a mí determinar en qué situación me encuentro. Entonces, es lo mismo en la semiología. Si ustedes no forman tiempo, no van a saber definir enfermedades. Diferentes, otro caso que ustedes se les va a presentar. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué? Estaba bailando y de pronto se cayó y se golpeó la cabeza y convulsionó. Cuando ustedes no hacen buena anamnesis, van a decirle, bueno, fue un TEG. ¿Por qué se cayó y se golpeó? Pues, ¿no es cierto? Pero de pronto viene otra historia y dicen, no, ¿sabes qué? Antes de caerse, él estaba mareado. Ya cambia la situación. El sangrado, la hemorragia intracraneal no fue por la caída. Referían que antes ya se sentía mareado y con náuseas. Entonces tú estás diciendo mareado ante una alteración del equilibrio que tenía el paciente. Las náuseas, ¿por qué ha venido? Y también 3 días atrás tenía dolor de cabeza. Ya se parece un aneurisma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas definir, según el tiempo, ya estar catalogando qué está pasando con el paciente para que lo puedas ayudar y perfilar un plan de trabajo, que es lo que se quiere, ¿no es cierto? Entonces, acá es importante el tiempo. Ahora, esto ustedes ya lo van a leer por antes de estas diapositivas. En el relato, tiene que haber una correlación. Gasten, este va a ser el término, gasten, o sea, gasten hasta el final el síntoma que le refiere el paciente. Gástenlo. ¿Qué significa gastarlo? Pregunten de todo frente al primer síntoma que les dice. ¿Por qué? Porque el paciente está acostumbrado a decir, doctor, ¿sabe que he tenido dolor de cabeza, dolor lumbar, dolor de pie, dolor de ojo, náuseas, vómitos? Y ustedes están que anotan. No, una vez que termine de decirles todo lo que tiene, enfóquense. Primero dijo dolor de cabeza. Entonces tú le preguntas, dime, este dolor de cabeza, ¿desde cuándo lo tienes? Dime, ¿este dolor de cabeza se refería a algún lugar? ¿Se asociaba, se acompañaba con algún signo? Dime, ¿este dolor de cabeza, tú tomaste algún medicamento? ¿Por qué? Porque va a ser la única forma de que tú puedas determinar si el dolor de cabeza es agudo, crónico, subagudo, o el dolor de cabeza es localizado en un área o está relacionado con algo que el paciente haya hecho, ¿no es cierto? Pues agota tu síntoma. Una vez que agotes el síntoma,
recién da la relación con el segundo síntoma que te he indicado. Pero para eso necesitan escuchar al paciente. Si ustedes no escuchan al paciente, prácticamente va a ser un copy-paste, que creo que hacen ustedes, copy-paste, y no entienden a la final qué está pasando con el paciente. ¿Ok? Y para agotar justamente los síntomas, miren acá. Solo es dolor. Todo esto que habla acá, solo es dolor. Miren, solo es dolor. Dolor intenso en banda alrededor del tórax mientras veía la televisión desde hace 2 horas tiempo. Pese a utilizar nitroglicerina, o sea, ahí estamos viendo si hay paliantes del dolor. Aspirina y ditiazem. El dolor se irradia a la mandíbula, cara interna del brazo izquierdo. Disnea progresiva en la última hora, se siente mareado en los últimos 30 minutos. Primer episodio de disnea hace 6 meses, episodio de dolor retroesternal bajo después de haber caminado 800 metros. 2 nuevos episodios en 3 meses siguientes de dolor. Hace 3 meses aumento de frecuencia del dolor. O sea, todo es dolor. O sea, está agotando su síntoma. Está buscando, dándole una razón, un motivo de qué está pasando con probablemente esta angina ya diagnosticada que no remite al tratamiento, que es causa del motivo de ingreso de la enfermedad actual. Entonces, es así como tiene que hacerse una anamnesis, ¿ok? Agotar. No consiste en llenar todo de signos y síntomas y a la final no saber qué tiene, ¿ok? Y bueno, acá está lo que ya les hemos enseñado, antecedentes. La anamnesis por aparatos, fíjense cómo es que se busca más. De pronto el paciente tiene todo diagnosticado. Vas, le evalúas, quiero ver tus pies y ves un neoplásico en la planta del pie. Pero en ese momento pues dijiste, no importa, sale de alta, todo va donde su familia feliz. Después de un año lo estás viendo en quimioterapia. ¿Por qué? Porque no incidiste que todo tipo de diagnóstico secundario al que tú ya perfilaste un diagnóstico primario debería haber sido tratado en algún momento. O sea, dentro de la medicina tenemos emergencias y urgencias. Y acá nosotros hablamos mucho de lo que acá se describe. Vean, problemas activos e inactivos. Para acabar con eso. En los diagnósticos me gusta clasificar en activos y inactivos. ¿Por qué? Porque nos va a dar un condicionante de un reto. Quiero que lo vean así, un reto, ¿ya? Un reto a tratar. Si tengo un paciente que tiene injuria renal aguda, edema agudo pulmonar, falla hepática, que tiene anemia severa, fuera de eso que el paciente tenga, no sé, una hemorragia digestiva, todos son feos los diagnósticos, ¿no es cierto? Son feos, y hay pacientes así, 5 diagnósticos terribles. Pero a mí, ¿qué me va a definir el grado de actividad? O sea, el grado de compromiso de descompensación y o muerte que tenga el paciente frente a la enfermedad que está por delante. Entre todos estos, probablemente una hemorragia activa va a hacer que el paciente muera rápido, ¿cierto? Entonces mi primer diagnóstico será pues la hemorragia digestiva activa, que tengo que resolver, que tengo que tratar, porque si no trato, no resuelvo, no tengo un plan, ¿para qué me sirven los diagnósticos? No sirve para nada, sé que se va a morir. Entonces, en lo que es diagnósticos activos y inactivos, nosotros tenemos que tener un orden. Esos diagnósticos son móviles. ¿Qué quiere decir? Cuando yo resuelva mi hemorragia digestiva, ¿quién pasará a segundo rubro? Probablemente, ¿no es cierto?, el daño hepático sube de escala como primer diagnóstico y el resto baja. ¿Por qué? Porque los diagnósticos son dinámicos. No hay diagnósticos, claro, hay enfermedades que son insuficiencia cardíaca compensada, claro, tranquilo. Pero cuando tenemos pacientes más complejos, pues los diagnósticos se movilizan. En tal sentido que usted, la idea de diagnosticar y definir de ese modo, es que ustedes pongan la atención para poder resolver el problema. En caso de ustedes, como están en semiología y fisiopatología, su actitud no es tanto resolver en este semestre. ¿Qué cosa es? ¿Qué? No, hable, no conozco. No conozco ya a mi compadre. No sé. ¿Cómo tal, güey? Es el único que conozco. Esto, 15, ¿no? Futuros jóvenes de semiología 2026. Entender la enfermedad de diagnosticar.
Sí, hay que entender, pero ¿qué necesitas hacer? Averiguar todo lo que se pueda del paciente. Averiguar. No sé. Sí, está bien, no sé síntomas. Pero ¿cómo entienden la enfermedad? Porque en medicina aquí hablamos de fisiopatología. O sea, lo que necesitan saber es la fisiopatología. ¿Ya? Fisiología, fisiopatología. Hoy ni fisiología sabe ni más. Está difícil. Es un reto. ¿Por qué chico no es?